¿Cómo apareció nuestra Tierra y cómo surgió la vida en nuestro planeta? La Tierra ya está cubierta de vegetación, musgos y helechos gigantes que alcanzan hasta 30 metros de altura. Inicialmente las plantas se reproducían por esporas, pero ahora el viento dispersa las semillas de árboles y plantas por toda la Tierra. Las semillas, al recorrer kilómetros por el aire, caen al suelo y generan nuevas plantas y árboles. La vida ya está completamente adaptada para los humanos, pero aún falta mucho para la aparición de las personas. Sin embargo, los insectos ya han empezado a volar. Uno de ellos es Meganeura, una libélula gigante con una envergadura de casi 2 metros. Sus patas se transformaron en alas. Este insecto se convirtió gradualmente en una criatura voladora. Fueron los artrópodos, compuestos por escarabajos, arañas y ciempiés, los primeros en salir del agua y caminar por tierra. La única diferencia entre los insectos modernos y aquellos artrópodos es que estos últimos eran verdaderos monstruos gigantes. Podías encontrar escorpiones o hormigas de casi 2 metros de altura. Fue la alta concentración de oxígeno en el aire lo que permitió a todos los insectos crecer y alcanzar tamaños gigantes. Los primeros animales que emergieron a tierra, pero que todavía ponían huevos en el agua, comenzaron a depositar sus huevos en la orilla, dejando gradualmente el hábitat acuático para siempre. Una de las nuevas especies que empezaron a conquistar la tierra fueron los Gelionimus, criaturas que recuerdan a los lagartos modernos. Todo el proceso de vida de las plantas y las criaturas fue conquistando poco a poco vastos territorios terrestres en el continente llamado Gondwana. Estos pequeños lagartos, los Gelionimus, con el tiempo y la evolución, se convirtieron en gigantescas criaturas, los reptiles. Algunas de estas criaturas que fueron las primeras en alcanzar tamaños gigantescos fueron los Scutosaurus, que son los ancestros directos de las tortugas modernas. Eran muy lentos y grandes. Estos gigantes se alimentaban de plantas, pero no se sentían seguros, ya que en la tierra ya habitaban depredadores carnívoros. Entre ellos estaban los Gorgonopsios, los depredadores dominantes del periodo pérmico tardío, uno de los primeros tipos de terapsidos, aunque eran depredadores perfectos para su tiempo. Estos grupos de reptiles fueron las primeras víctimas debido a los constantes eventos volcánicos que surgían frecuentemente en los suelos fértiles de Siberia. Fue en ese momento cuando ocurrió la extinción del Pérmico. Las erupciones volcánicas constantes en Siberia llenaron la atmósfera de gases venenosos que, junto con la lluvia, caían a la Tierra. En todos los continentes, todo lo vivo en tierra firme, incluidos los animales y las plantas, murió. Debido a la falta de oxígeno en el agua, en todos los océanos también desaparecieron las plantas y los animales. Los océanos se volvieron desiertos. Hace unos 240 millones de años, la Tierra comenzó a recuperarse. Apareció oxígeno, la atmósfera se volvía limpia y la vegetación reapareció. Del 5% de las especies sobrevivientes, surgió una nueva, los dinosaurios. De una pequeña cantidad de reptiles que sobrevivieron a la extinción del Pérmico, aparecieron los primeros dinosaurios, los amazosaurios. Los amazosaurios medían más de 4 metros de altura. Eran muy lentos y vulnerables. Estos herbívoros fueron las presas de los primeros dinosaurios depredadores, los Dilophosaurus. Los Dilophosaurus eran depredadores que cazaban en manadas, rápidos y ágiles, recordando un poco a los velociraptores. Hace 190 millones de años, las placas terrestres comenzaron nuevamente a moverse y ocurrió otro de los grandes eventos, la división del supercontinente Pangea. La Tierra empezó a separarse. En lo que hoy conocemos como Oriente Medio, la división de las placas causó la muerte de muchos habitantes marinos. Capa tras capa de peces muertos y plancton cubrieron el fondo del mar, que más tarde sería sepultado por rocas durante los siguientes 10 millones de años. Fue precisamente este proceso químico de descomposición de peces muertos,
plancton y rocas, lo que daría origen al petróleo, la gasolina, las pinturas, el plástico e incluso los detergentes. Todo es producto de este proceso. Hace 180 millones de años, la placa norteamericana seguía separándose de las placas europea y asiática. La placa se aleja a una velocidad de 2,5 centímetros por año. Canadá se separa de Francia, América de África. Entre los continentes surgió un nuevo océano, el Atlántico. En este nuevo océano aparecieron los descendientes de los primeros reptiles, los ictiosaurios. Los ictiosaurios eran veloces, de unos 6 metros de longitud, y vivieron en los océanos durante unos 50 millones de años. Fueron los principales depredadores de su época, hasta que los pliosaurios tomaron la cima de la cadena alimentaria. Los pliosaurios eran más largos que un autobús y pesaban lo mismo que un camión. Sus dientes medían 30 centímetros. Durante la época de los dinosaurios aparecieron los primeros mamíferos. Se escondían en los árboles y madrigueras, saliendo solo de noche para no convertirse en presa de algún reptil. La dominación de los dinosaurios quedó grabada en la historia de la Tierra durante decenas de millones de años. En ese momento, un enorme asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro y con una velocidad de 70.000 kilómetros por hora se dirigía hacia la Tierra. Su trayectoria lo llevó al Golfo de México, cerca de la península de Yucatán. El impacto fue tan devastador que el propio asteroide se evaporó instantáneamente. La energía liberada fue equivalente a millones de bombas atómicas. A miles de kilómetros del impacto, llovían rocas, algunas del tamaño de un bloque de la ciudad. Tsunamis golpearon las costas y ríos de lava y roca ardiente se esparcieron por todo el planeta. La temperatura en la superficie de la Tierra alcanzó los 275 grados Celsius. Durante meses, el humo y las cenizas bloquearon la luz del sol, impidiendo que llegara a la Tierra. La era de los dinosaurios, que duró 165 millones de años, terminó. Los dinosaurios se extinguieron, pero algunos lograron sobrevivir. Los mamíferos que se escondían profundamente en la tierra y se alimentaban de lo que podían. Gracias a esto, sobrevivieron. Hace 40 millones de años comenzó una nueva evolución, la evolución de los mamíferos. En ese tiempo existían criaturas parecidas a los lémures, posibles antepasados de los monos, de los cuales, es probable, descendamos nosotros. Las condiciones de vida en esa época eran muy similares a las actuales, pero el desplazamiento de los continentes sigue ocurriendo. En las regiones oceánicas surgen montañas, las llanuras cambian y los continentes se mueven. La nieve que cubre las montañas de hasta 10 kilómetros de altura se derrite, y el agua derretida fluye hacia los ríos, que debido a esto se vuelven más grandes. Hoy en día los Himalayas modernos proporcionan agua a casi la mitad de la población mundial. Hace 4 millones de años, los primates que vivían en África comenzaron a mostrar habilidades similares a las humanas. En ese momento, las montañas crecientes y las selvas circundantes impedían que los ríos fluyeran y nutrieran la fértil tierra de los bosques africanos. Y las selvas comenzaron a transformarse en sabanas. Los animales se vieron obligados a migrar en busca de alimentos y agua. Los simios, que estaban acostumbrados a vivir en un solo lugar, tuvieron que recorrer grandes distancias para sobrevivir. Caminar sobre 2 piernas mientras arrastraban las patas delanteras por el suelo era difícil, pero aquí también ocurrió la evolución. Los simios gradualmente comenzaron a caminar erguidos. Tal vez este increíble evento en la historia sucedió debido a la migración forzada y los esfuerzos por sobrevivir. Hace 1,5 millones de años apareció una nueva especie, el Homo erectus, el primer humano en caminar erguido. Hace 70.000 años, el nivel de los mares y océanos comenzó a bajar.
y la distancia entre África y Arabia se redujo, permitiendo que las tribus primitivas pudieran cruzar el mar desde África a otro continente. Según los científicos, el Homo sapiens y luego toda la población de la Tierra descendieron de una sola tribu de unos 200 individuos que cruzaron el mar. Con el tiempo, los humanos se reprodujeron y se expandieron por todos los continentes cercanos, Europa y Asia. Hace 40.000 años, en Europa comenzaron a producirse cambios climáticos y empezó a hacer más frío. Estaba comenzando la era glacial. Hace 20.000 años la glaciación llegó a su fin. La mayor parte de la Tierra estaba cubierta de hielo. Fue en ese momento, entre Siberia y Alaska, cuando apareció un puente terrestre por el que los humanos llegaron al Nuevo Mundo, la futura América. Hace 14.000 años, la era glacial comenzó a retirarse y todos los continentes empezaron a adquirir una forma completamente nueva. Hace 6.000 años, el hielo se retiró por completo a los polos, al Ártico y a la Antártida. Llegó nuestra era. Hemos visto una breve, pero a la vez larga historia de la Tierra, que abarca 4.500 millones de años. Si les ha gustado el episodio, denle un pulgar arriba, dejen sus comentarios y activen la campanita para ser los primeros en ver los nuevos episodios interesantes. Mucho antes de la aparición de los humanos, el planeta estaba habitado por enormes monstruos. Hoy es difícil imaginar que esos animales caminaron por los mismos lugares que nosotros, nadaron en los mismos océanos y volaron en las nubes. A diferencia de nuestros animales actuales, en aquellos tiempos lejanos los gigantes caminaban orgullosamente por la tierra. El hombre nunca volverá a ver a estos animales, pero, por triste que suene, al mirarlos ahora, inevitablemente te das cuenta de que, en cierto modo, es para mejor. Si estos animales regresaran del olvido y aparecieran en nuestro mundo, tal vez los humanos tendríamos que hacer un poco de espacio. En la era del Paleoceno, hace unos 60 millones de años, la Tierra apenas comenzaba a recuperarse de la caída de un enorme asteroide, que según la teoría más popular, fue la causa de la extinción del Cretácico-Paleógeno, durante la cual se extinguieron los dinosaurios. Durante millones de años, la Tierra se recuperaba de la catástrofe. Después de la extinción de todos los grandes animales, el mundo fue heredado por pequeños mamíferos. Comenzó una carrera evolutiva. Solo 100.000 años después de la caída del meteorito, la diversidad taxonómica de los mamíferos se duplicó y la masa máxima de los mamíferos aumentó casi al nivel previo a la extinción. Se cree que los depredadores de esa época son parientes de los mamíferos carnívoros que conocemos hoy en día. La evolución permitió que muchos animales recuperaran el tamaño de la era de los dinosaurios, aunque en la cima de la cadena alimentaria no estaban los más grandes de ellos. Por ejemplo, el Andrewsarchus fue el depredador principal del Eoceno tardío, hace unos 36 millones de años, y en comparación con los dinosaurios era mucho más pequeño, solo 4,5 metros de largo. El asombroso depredador Andrewsarchus es uno de los carnívoros terrestres más grandes que han existido. A primera vista, puede parecerse a un lobo, pero en realidad es pariente de los animales con pezuñas. Sus patas tenían pezuñas en cada dedo. Andrewsarchus tenía una enorme mandíbula con dientes capaces de triturar huesos. El cráneo, similar al del entelodón, otro depredador del Mioceno temprano, sugiere que Andrewsarchus era probablemente omnívoro, como los osos modernos, y se alimentaba tanto de carroña como de animales pequeños, ahuyentando a depredadores más pequeños de sus presas. Unos millones de años después de la extinción de los dinosaurios, la serpiente más grande de la historia dejó su huella en la Tierra, la Titanoboa. Esta serpiente de dimensiones inimaginables alcanzaba los 13 metros de longitud. Piensa en lo enorme que es eso. La Titanoboa vivió durante el Paleoceno,
y ocupó con seguridad un lugar en la cadena alimentaria, convirtiéndose en uno de los depredadores más temibles de su época. Hasta hace poco, la serpiente más grande conocida era el Gigantophis, que alcanzaba los 10 metros de longitud. La titanoboa lo superó en longitud y peso, y también se considera una serpiente más peligrosa que su predecesor, ya que cazaba presas muy grandes. En comparación con la anaconda que conocemos hoy, la titanoboa la duplicaba en tamaño. Esta gigantesca serpiente tenía grandes escamas que cubrían completamente su cuerpo, incluida su enorme cabeza. La titanoboa tenía colmillos pronunciados, una mandíbula superior masiva y una mandíbula inferior móvil. Su cabeza era muy grande en relación con el resto de su cuerpo, lo que está relacionado con el tamaño de las presas de las que se alimentaba. Si el tamaño de la titanoboa te impresiona, entonces seguramente te sorprenderá la Arthropleura, un milpies gigante que alcanzaba los 2,5 metros de longitud. La Arthropleura vivió, imagínate, hace 300 millones de años. Esta antigua criatura una vez habitó nuestro planeta. Arthropleura es uno de los invertebrados terrestres más grandes conocidos. Tenía 30 pares de patas. Los científicos no pueden responder con certeza a qué se alimentaba este milpies, ya que en ninguna de las fosilizaciones se han conservado mandíbulas. A partir de esto, se hizo la suposición de que los especímenes pequeños se alimentaban exclusivamente de plantas, mientras que los grandes eran depredadores y podían cazar. La hipótesis más aceptada es que el tamaño récord de la Arthropleura fue posible gracias a los altos niveles de oxígeno en la atmósfera del período carbonífero, lo que hacía más eficiente su sistema respiratorio traqueal, además de la ausencia de grandes vertebrados terrestres que pudieran actuar como depredadores. Existe otro monstruo de la era del Cretácico tardío, que vivió hace 73 millones de años. Sus parientes más cercanos aún viven en nuestro planeta. El Deinosuchus, un cocodrilo gigante. El Deinosuchus era mucho más grande que cualquier cocodrilo o caimán actual. Los mayores representantes de las especies occidentales alcanzaban casi los 12 metros de longitud y pesaban más de 8,5 toneladas. A primera vista, se parecía a sus parientes más pequeños, pero tenía grandes dientes diseñados para atrapar y matar presas grandes, así como para triturar alimentos duros. La fuerza de la mordida del Deinosuchus era varias veces mayor que la de los cocodrilos actuales, pero lo más sorprendente es que la fuerza de mordida de los tiranosaurios más grandes era más de 10 veces menor. Según los científicos, este enorme cocodrilo se alimentaba de grandes peces, tortugas y a veces podía comerse un dinosaurio. Todos los animales mencionados en este episodio vivieron hace tanto tiempo que a veces es difícil imaginar cómo han perdurado las huellas de su existencia hasta nuestros días. Pero en nuestra lista también está el que vivió relativamente hace poco, hace solo unos 14,000 años, el rinoceronte lanudo. A diferencia de los dinosaurios y otros animales de esa época, los humanos lograron encontrar cuerpos momificados completos de rinocerontes lanudos, que se conservaron durante milenios en el permafrost. Eran similares a los rinocerontes actuales, pero con varias diferencias. La principal es su pelaje, que les permitía habitar en las frías estepas tundra con un clima extremadamente riguroso. Además, se distinguían por sus patas cortas, cuerpo más alargado, la ausencia de colmillos y dientes incisivos y la presencia de dientes más duros. También es interesante que se haya encontrado una cantidad significativa de arte rupestre, ya que los antiguos humanos pintaban a estos rinocerontes en las paredes de sus cuevas y probablemente cazaban a estos animales. De hecho, en este sentido, las cosas no han cambiado mucho. Desde entonces, los humanos ya han exterminado algunas especies de rinocerontes que ahora están extintas. Así como el Andrewsarchus, que vivió hace 36 millones de años, y el rinoceronte lanudo, que se extinguió hace relativamente poco en la historia de nuestro planeta, la pregunta es, ¿cuánto tiempo sobrevivirá el ser humano?
Escribe en los comentarios a quién más no hemos incluido en este episodio. Si te gustó el video, puedes apoyarnos con un me gusta y suscribiéndote al canal. Nosotros nos vamos al pasado para preparar otro episodio fascinante para ti. En los últimos 20 años hemos aprendido mucho sobre los antepasados del ser humano, y con el tiempo la información se ha incrementado. Algunas teorías cambian o se complementan por los científicos, y el cuadro del origen humano se vuelve cada vez más claro e interesante. En este episodio hablaremos sobre nuestros principales antepasados y trataremos de explicar a qué se dedicaban los distintos tipos de homínidos en el lejano pasado prehistórico. Un evento crucial en la evolución humana hace aproximadamente 7 millones de años fue la aparición del Sahelanthropus en Chad, uno de los primeros representantes conocidos de la familia de los homínidos, que podrían ser ancestros directos del hombre o parientes cercanos. El descubrimiento del Sahelanthropus en Chad indica que el proceso de evolución humana pudo haber comenzado en diversas regiones de África. Este periodo fue clave para el desarrollo posterior de la vida en la Tierra, incluida la evolución humana, y dejó una huella significativa en los registros fósiles, permitiendo a los científicos reconstruir antiguos ecosistemas y rutas evolutivas. El Sahelanthropus en Chad se considera uno de los primeros representantes de los homínidos, lo que lo convierte en uno de los antepasados potenciales más antiguos del hombre. Los restos del Sahelanthropus fueron descubiertos en Chad, en África Central, en 2001 por un equipo de científicos dirigido por el paleontólogo francés Michel Brunet. El hallazgo más famoso del Sahelanthropus es un cráneo apodado Tumai, que en el idioma local significa esperanza de vida. Este cráneo se caracteriza por tener un pequeño volumen cerebral comparable al de los chimpancés modernos, pero posee una serie de rasgos que indican una posible capacidad de caminar sobre dos piernas y mantener la cabeza en posición vertical al caminar. El Sahelanthropus se alimentaba de una variedad de alimentos, incluidos frutas, hojas, raíces, semillas, nueces y posiblemente una pequeña cantidad de alimentos de origen animal, como insectos o pequeños vertebrados. Caminar sobre dos piernas se considera una ventaja clave de esta especie. Esta especie vivió hace unos 6 millones de años en lo que hoy es Kenia y poseía una combinación única de características que indican su pertenencia a los primeros homínidos. Algunas características de sus huesos femorales y dientes sugieren que el Orrorin posiblemente podría caminar sobre dos piernas cuando estaba en el suelo, aunque también conservaba la capacidad de trepar árboles. Esta bipedalidad es una característica clave que distingue a los homínidos de otros primates. Los dientes del Orrorin recuerdan la estructura de los dientes del ser humano moderno, lo que sugiere que nuestro antiguo amigo podría haberse alimentado de una variedad de alimentos. No sería una exageración decir que la vida sería más aterradora si los dinosaurios no se hubieran extinguido. Pero ¿sabías que en la Tierra existían criaturas que eran más grandes y mucho más feroces? Desde serpientes gigantes hasta monstruos de las profundidades marinas, criaturas extrañas sacadas de pesadillas. Aquí están los animales que alguna vez fueron mucho más aterradores que los dinosaurios. Algunas de las criaturas más aterradoras de la historia vivieron en el agua, y el Dunkleosteus ciertamente no fue una excepción. Este pez vivió en el periodo Devónico tardío, es decir, hace aproximadamente 370-360 millones de años, una época que a menudo se llama la Era de los Peces. Cabe mencionar que esto fue mucho antes de que los dinosaurios caminaran por la Tierra, lo cual ocurrió en la Era Mesozoica, que abarcó desde hace aproximadamente 245 hasta 66 millones de años. Los científicos la dividieron en 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico.
El Dunkleosteus, que medía casi 10 metros de longitud, tenía una forma aerodinámica similar a la de un tiburón, y su cabeza acorazada era terriblemente fea. Sin embargo, aunque parezca extraño, a pesar de su aspecto amenazante, el Dunkleosteus carecía de dientes normales. Pero no te equivoques. Tenía dos hojas óseas que podían cortar y romper casi cualquier cosa. Literalmente, ya que el Dunkleosteus no despreciaba ningún tipo de alimento. Podía comer peces, tiburones e incluso a otros de su misma especie. Sus colmillos crecían continuamente y se frotaban entre sí, afilándose como tijeras. Sus mandíbulas también eran increíblemente poderosas. Los científicos han estimado que podrían haber generado hasta 8.000 libras de fuerza de mordida por pulgada cuadrada. En comparación, la mordida de un león genera alrededor de 650 libras por pulgada cuadrada. El defecto fatal del Dunkleosteus era que sufría de indigestión. Los fósiles de este pez a menudo se encuentran con restos de presas semidigeridos y retorcidos. Afortunadamente, el Dunkleosteus se extinguió hace mucho tiempo. Pero si no quieres que este hecho también se extinga, ya sabes qué hacer. Simplemente haz clic en los botones de me gusta y suscribirse. Es muy fácil. Y no olvides la pequeña campanita. Así serás el primero en enterarte de nuevos videos interesantes. Y ahora prepárate para conocer a otros animales aterradores. Si pensabas que estar en el agua con un Dunkleosteus sería aterrador, entonces es porque aún no has oído hablar del helicoprión. Vivió hace 270 millones de años, creció más de 7 metros de longitud y fue uno de los grandes enigmas de la paleontología, desconcertando a los científicos. Todo comenzó con el descubrimiento de espirales fosilizadas con dientes largos que parecían rollos de fruta. El geólogo ruso Alexander Petrovich Karpinski acuñó el nombre en 1899, al descubrir que estos extraños fósiles pertenecían a un pez. Según su teoría, la espiral incomprensible era parte del hocico de esta criatura similar a un tiburón, como una trompeta eternamente enrollada. Sin embargo, los fósiles continuaron desconcertando a los paleontólogos durante más de un siglo. Los años dedicados a pensar en la ubicación de la espiral dieron lugar a muchas teorías extravagantes sobre un tiburón con dientes que crecían desde el hocico, colgando de la mandíbula inferior en las aletas dorsal y caudal, e incluso dentro de la garganta. No fue sino hasta 2013 que el investigador Leif Tapanila de la Universidad de Idaho sugirió que la fila de dientes en espiral llenaba la mandíbula inferior casi como una sierra circular. A medida que el tiburón envejecía, se formaban nuevos dientes en la parte posterior de la mandíbula, mientras que prácticamente no había dientes superiores. El hecho de que los científicos hayan apodado a la familia Forus Racidae, aves del terror, debería decirte todo lo que necesitas saber sobre estas criaturas. Pero de todos modos, te contaré un poco más sobre ellas. Después de que un asteroide destruyó a los dinosaurios, el Velociraptor, las aves del terror se convirtieron en los principales depredadores terrestres en toda Sudamérica y mantuvieron este título durante 60 millones de años. Estas aves prehistóricas crecían hasta los 3 metros de altura y tenían patas poderosas y un pico curvado que podía romper la columna vertebral de un caballo. Su dominio comenzó mucho antes de que surgiera la actual América Central. Sudamérica aún era una isla, mientras que los tigres dientes de sable y los lobos se convirtieron en los principales depredadores en otras partes del mundo. Casi todos los mamíferos en Sudamérica eran herbívoros. Gracias a esto, las Forus Racidae tenían una amplia variedad de presas y no tenían competencia. Estas aves rápidas tenían un pico similar a un pico de minería, con el que golpeaban hacia abajo y rompían instantáneamente los cráneos de los animales más pequeños. Pero eso no es todo. Sus cabezas óseas daban poderosos golpes, y con sus enormes patas, equipadas con garras,
seguramente mataban a su presa. Durante los 60 millones de años de su existencia, aparecieron 17 especies diferentes de esta familia, pero luego todas desaparecieron por completo hace 2,5 millones de años. ¿También te sientes mejor con las palomas ahora? ¿Cómo convertir a un elefante común en algo 100 veces más aterrador? Hay que reemplazar su trompa con algo similar a un tenedor. Esta criatura fantástica parece sacada de la imaginación de un niño pequeño, pero si te transportas al periodo entre hace 8 y 20 millones de años, verás que los platibelodones eran muy reales. Este ancestro del elefante tenía una extraña mandíbula sobresaliente que consistía en un segundo par de colmillos expandidos, pero en realidad eran solo incisivos. ¿Pero para qué servían estas cosas? Después de todo, los animales no gastan energía en desarrollar características innecesarias. Cuando los platibelodones fueron descritos por primera vez en la década de 1920, se pensaba que sus incisivos se usaban para raspar, excavar y extraer plantas blandas en cuerpos de agua o pantanos. Pero en 1992, el paleontólogo David Lambert sugirió que los incisivos funcionaban como una guadaña y cortaban la densa vegetación. En lugar de las costas, los platibelodones vagaban por el Mioceno en Asia y África, América del Norte, alimentándose de plantas terrestres, agarrando los troncos con sus trompas y cortándolos con sus inusuales guadañas incorporadas. Dado que estos apéndices místicos rara vez se fosilizaban tan bien como los huesos, tenemos suerte de saber algo sobre estas criaturas. Afortunadamente, nos hicieron un favor y murieron, a veces en masa, cerca de ríos donde los fósiles se conservan perfectamente. Probablemente no habrían representado una amenaza para los humanos si aún existieran, pero se puede decir con certeza que tenían algunas de las caras más aterradoras. Si tienes miedo a las serpientes, tal vez quieras ir a tomar un refrigerio. Hace 60 millones de años, en la época del Paleoceno, en las aguas pantanosas de lo que hoy es Colombia, se deslizaba la serpiente más grande que jamás haya existido en el planeta, la Titanoboa. Con una longitud superior a los 15 metros y un peso de 1,134 kilogramos, esta enorme reptil era 10 veces más pesada que la anaconda, que actualmente domina los mismos pantanos. Pero, por desgracia, Titanoboa nunca se encontró con un tiranosaurio. Apareció unos pocos millones de años después de la extinción de los dinosaurios y reinó en las vastas selvas pantanosas, donde todo era más caliente, más húmedo y más grande que en la actualidad. Y esto también se aplicaba a ella. Escorpión marino gigante. No esperabas escuchar estas palabras juntas refiriéndose a un animal real, ¿verdad? Pero hay buenas noticias. Es una especie extinta. Los Euripterida, conocidos como escorpiones marinos, pertenecían a los artrópodos. En su mayoría, tenían el tamaño de una mano humana. Más exactamente, todos excepto el verdaderamente aterrador Euripterus, que vivió hace unos 460 millones de años en el período silúrico. Este escorpión crecía hasta más de 2 metros de longitud y era el artrópodo más grande. Al reflexionar sobre lo aterradoras que fueron estas antiguas criaturas, nos damos cuenta de lo compleja y misteriosa que es la historia de nuestro planeta. Cada uno de estos monstruos es único a su manera, y su existencia nos recuerda que el mundo siempre ha estado lleno de peligros y secretos sin descubrir. Estos animales son solo una pequeña parte de la vasta cantidad de seres que alguna vez habitaron la Tierra. Es interesante imaginar cómo sería nuestro planeta y nuestra vida si no se hubieran extinguido. Tal vez estos pensamientos nos impulsan a apasionarnos tanto por la paleontología y a querer saber más sobre los tiempos prehistóricos. Si te gustó este video y quieres saber más sobre estos misterios y secretos, no olvides darle me gusta
y dejar un comentario. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias fascinantes sobre el pasado de nuestro planeta. Juntos descubriremos más secretos y aprenderemos lo increíble que es el mundo que nos rodea. A lo largo de cientos de millones de años, la vida en nuestro planeta ha evolucionado. Las plantas y animales que habitaron diferentes épocas geológicas tenían formas extrañas y adaptaciones inusuales. Algunos eran enormes, mientras que otros eran muy pequeños. Hoy hablaremos brevemente sobre los hechos más interesantes de los animales prehistóricos y modernos. El dato más importante sobre los animales extintos es que existieron muchísimos a lo largo de toda la historia de la Tierra. Se estima que ha desaparecido aproximadamente una centésima parte de todas las especies que han habitado el planeta. Es importante tener en cuenta que la mayoría de ellos se extinguieron debido a varias catástrofes ecológicas globales, conocidas hoy como la Gran Extinción. La vida en la Tierra surgió hace más de 3.500 millones de años, pero los científicos aún no tienen una explicación exacta de su origen. Hoy en día existen al menos 7 teorías científicamente fundamentadas. Algunas de ellas ya han sido confirmadas experimentalmente. Por ejemplo, el experimento de Miller-Urey en 1953 logró sintetizar aminoácidos, uno de los componentes básicos de las proteínas, a partir de sustancias inorgánicas. Los científicos recrearon la composición del llamado caldo primitivo y la atmósfera de la Tierra. Luego simularon descargas eléctricas similares a los rayos. Con la evolución de este experimento se lograron obtener otros componentes de la materia orgánica. Las medusas son algunos de los animales multicelulares más antiguos en la Tierra. Aparecieron hace unos 600 millones de años y han cambiado muy poco desde entonces. Su nombre fue dado por Carl Linneo en el siglo XVIII debido a su parecido con las criaturas de la mitología griega. Muchos de los seres extintos eran de tamaños extremadamente grandes. Sin embargo, el animal más grande de todos los tiempos habita la Tierra en la misma época que nosotros, la ballena azul. Su longitud media es de 32 metros y su peso es de aproximadamente 200 toneladas. Esto es 40 veces más que un elefante moderno y 5 veces más que el dinosaurio más grande. Se cree que este dinosaurio fue el Patagotitan, un terópodo sudamericano que vivió en América del Sur entre hace 100 y 130 millones de años. Fue descubierto en Argentina en 2010. Se estima que su peso estaba entre las 40 y 55 toneladas y su longitud entre 30 y 40 metros. Otro gigante de cuello largo, el Diplodocus, también tenía una cola larguísima. Se cree que esta cola le servía para defenderse de los depredadores. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que al mover su cola, la punta alcanzaba la velocidad del sonido. El depredador terrestre más grande de todos los tiempos es el Tyrannosaurus Rex, que vivió en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá durante el final del periodo Cretácico. Según algunos informes no confirmados, también vivió en China y Rusia. Alcanzaba los 4 metros de altura, medía de 12 a 13 metros de largo y pesaba entre 6 y 9 toneladas. Tenía patas poderosas y brazos delanteros muy cortos. Los parientes africanos del T-Rex, como el Carnotaurus, tenían las extremidades delanteras más pequeñas entre los grandes reptiles. En los mares prehistóricos también habitaban gigantes. El tiburón más grande era el megalodón. Según diversas estimaciones, su peso oscilaba entre las 12 y 47 toneladas. Antes de la aparición del megalodón y el leviatán, los océanos de la Tierra eran dominados por los cetáceos dentados conocidos como basilosaurios. Sus restos, que datan de entre 34 y 40 millones de años, se han encontrado en Estados Unidos, Pakistán, Jordania y África continental.
El basilosaurio alcanzaba una longitud de entre 15 y 20 metros y fue probablemente el depredador marino más grande de su tiempo. Algunas serpientes y lagartos extintos también eran gigantes. La serpiente más grande en la historia de la Tierra es la Titanoboa. Su longitud máxima alcanzaba los 13 metros. El lagarto más grande, Megalania, habitaba el continente australiano y las islas cercanas entre hace 2,6 millones y 40.000 años. Según diversos científicos, su longitud oscilaba entre 3,5 y 9 metros. Es posible que los primeros representantes de nuestra especie en Oceanía hayan coexistido con estos dragones antes de que se extinguieran. El dragón de Komodo todavía habita en esta región y representa una amenaza significativa para las personas y el ganado. Sin embargo, es muy probable que los primeros habitantes de América del Norte coexistieran con aves carnívoras gigantes, los fororracos. Estas aves se extinguieron tras la llegada de los primeros cazadores hace unos 15.000 a 20.000 años. Se cree que estos depredadores de 3 metros de altura no pudieron competir con los humanos. Hace unos 5 millones de años, en Argentina, vivían aves depredadoras con una envergadura de hasta 7 metros. Fueron llamadas Argentavis en honor a Argentina. Se cree que se lanzaban desde gran altura sobre su presa, aplastando a varios animales pequeños a la vez. Estas aves evitaban la carroña y devoraban a sus presas enteras. En Australia y Nueva Zelanda habitan numerosas criaturas asombrosas. Actualmente, la fauna endémica de la región no tiene grandes depredadores. Los perros dingo descienden de perros introducidos por el hombre. Sin embargo, no hace mucho tiempo existían lobos marsupiales, los cuales no tienen nada que ver con los lobos comunes. El lobo marsupial fue el mayor depredador de Australia. Sin embargo, los mamuts enanos se extinguieron sin intervención humana. Esto sucedió en una época en la que las pirámides de Egipto ya estaban siendo construidas. Una población aislada de estos mamuts lanudos vivía en la isla de Wrangell. Actualmente se les considera los últimos mamuts de la Tierra. Los mamuts enanos se extinguieron aproximadamente 45.000 años después que sus parientes continentales. En contraste con los mamuts enanos, los ciervos gigantes fueron cazados regularmente por los cazadores prehistóricos. Estos cuadrúpedos con pezuñas habitaron en toda Europa, Asia y el norte de África. Su altura era de unos 2 metros y sus astas podían medir más de 5 metros de largo. La actividad humana ha llevado a la desaparición de muchos animales. Hace apenas 20 años, los delfines de río únicos en la cuenca del Yangtze nadaban libres. Pero en 2006, una expedición científica confirmó su desaparición total. El delfín de río chino es considerado el primer cetáceo en extinguirse debido a la acción humana. Es fascinante reflexionar sobre la increíble diversidad de vida que ha existido en nuestro planeta. Gigantes como los dinosaurios, aves gigantes y antiguas serpientes dominaron la Tierra en tiempos pasados, pero hoy han sido reemplazados por otras especies. Aún más sorprendente es que en pleno siglo XXI seguimos descubriendo nuevas especies, investigando animales antiguos y desentrañando las causas de sus extinciones. Estos conocimientos nos ayudan a comprender mejor el mundo que nos rodea y quizás a prevenir futuras extinciones. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más misterios de nuestro mundo, no olvides darle like, dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal. Estamos preparando muchos más temas fascinantes y juntos podremos revelar aún más enigmas de la historia y la naturaleza.